Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Bendito Padre Celestial y Dios nuestro, en esta mañana, Señor, te damos las gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en tu santuario. Gracias, Señor, porque durante la semana tú nos has guardado, Señor, de infinitos peligros, Señor. Gracias, Señor, por la providencia en nuestros hogares, Señor, porque no ha faltado el pan en nuestra mesa, Señor. Gracias, Padre, porque cuando clamamos a ti, Señor, tú nos escuchas, nos das esa paz, Señor, que solo tú sabes dar a tus hijos. Gracias, mi bendito Salvador, por permitirnos llegar a este día, Señor, en el cual, Señor, estamos para escuchar tu santa y bendita palabra, Padre. Gracias, Padre bendito, por todas las bendiciones que has derramado sobre cada uno de tus hijos. Señor y Dios nuestro, te pedimos, Padre Santo, que tú sigas, Señor, en nuestras vidas, que tú tomes cada necesidad, Señor, de este templo, brazo protector, Señor, de cada uno de sus miembros, Padre bendito. Escucha nuestro ruego, Señor, y prepara nuestros corazones, Señor, para escuchar tu bendita y santa palabra. Gracias, mi Señor, gracias, Padre, porque tú no nos dejas, Señor. Al contrario, Señor, nos abrazas, nos cuidas y nos proteges del enemigo en nuestras almas, Señor. Te pedimos por todas aquellas almas, Señor, que aún no te conocen, Padre, que la bendición que tenemos, Señor, de transmitir este culto, Señor, por medio de los medios electrónicos, Señor, puedan llegar a esas personas, Señor, que tienen necesidad, Señor, de escuchar tu bendita y santa palabra. Quédate con nosotros en esta tarde, Señor, y que tu presencia bendita, Señor, siga estando con tus hijos. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo pedimos. Amén. Empezaríamos por decirte, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Quisiéramos verdaderamente decirte, Señor, vengas a reinar en nuestros corazones para hacer tu voluntad como los ángeles lo hacen en la tierra. Sabemos que una de tus preciosas promesas, Señor, se ha cumplido, que tú estarías con nosotros todos los 365 días del año. Y lo has estado, Señor, porque no tenemos falta de ningún bien. De lo único que estamos ansiosas y pidiéndote, Señor, es del Espíritu Santo que esté con nosotros. Y necesitamos, Señor, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu, Señor, para orar por las almas, para estar bien nosotros contigo, Señor, para que nosotros pongamos primeramente nuestra vida, nuestro arrepentimiento, como tú lo pides en tu palabra santísima. ¿Qué pides, Señor, de nosotros? Hacer justicia y humillarte ante tú que eres el Dios grande y misericordioso, y poder traer, Señor, a tus plantas santísimas a todas aquellas almas que verdaderamente sientan un deseo, Señor. Sabemos que hay mucha gente, Señor,
que tiene la necesidad de ti, te buscan por diferentes caminos. Pero el único camino, Señor, que hay es la verdad de Jesucristo. Y a Jesucristo hemos de buscar todos los días de nuestra vida, Señor. Arrepentirnos, Señor, arrepentirnos, porque tú has dicho en tu palabra santísima que bueno no hay ni uno, Señor. Y todos somos pecadores, y tu iglesia es un hospital donde recibe a todas las almas que quieren buscarte sinceramente, limpiamente, Señor, limpiamente. Aquellos que te conocen desde su niñez y que tienen en su corazón el cimiento de tu palabra santísima, Señor. No nos dejes, Padre, ni a los que están ausentes, ni a los que estamos presentes, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos ese Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas para poder clamar a ti con todo nuestro corazón, podernos arrepentir y saber, Señor, cuando te ofendemos. ¿En qué manera te ofendemos? Te ofendemos de palabra, de pensamiento, te ofendemos de omisión, Señor, de cuántas cosas, Padre Santísimo. Y tenemos que darnos cuenta, Señor, tenemos que darnos cuenta que delante de tu presencia estamos mal, a veces levantándonos, y no te damos las gracias por ver la luz de un nuevo día, sino estamos pensando, Señor, en otras cosas, que no eres tú, el grandioso Dios, el que suple todas nuestras necesidades, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario y ha quitado nuestro pecado, Señor, por negro que fuera, Señor, o por rojo que fuera. Lo has dado, Señor, tú por clavado en la cruz, y nos has dado nuevas vestiduras, pero tenemos que clamar continuamente a ti, Señor. Si tenemos vida, es gracias a tu propósito que tienes para con nosotros, porque al estar en vida hay un propósito, Señor, de colaborar, Señor, en la casa tuya, de predicar tu evangelio, oh Señor, de dar testimonio de lo mucho que tú, Señor, nos has ayudado. Padre Santísimo, gracias, Señor. Como quisiera, Señor, que estas almas que se encuentran aquí sean tan bendecidas, Señor, que tomen, Señor, el lugar para servirte, para amarte, para glorificarte, Señor, para buscarte con ansiedad, porque son tiempos difíciles, Señor. Son tiempos en donde tu venida, Señor, según tus profecías, se acerca. Tú estás más cercano que hace 2000 años en venir por aquellos que somos fieles, por aquellos que hemos buscado, Señor, de alguna manera estar en tu presencia, de rodillas, Señor, pidiéndote perdón, que ahuyentes de nosotros todos los espíritus malignos, Señor, esos espíritus que como le agradezco a Dios, Señor, que no nos han tomado, y que sí han tomado el deseo de servirte. Te han tomado ese deseo precioso de estar fieles en tu casa. Oh Dios bendito, cómo le agradezco a la familia Flores, a la familia de Leo, a la familia de Rafita, nuestro hermano Daniel y sus esposas, Señor. Cuánto tenemos que agradecerles, porque han dispuesto y dispusieron hace mucho tiempo su corazón para servirte. Págales, Señor, y recompénsales. Les has dado les has dado muchas bendiciones, Señor, de aquellas personas que hasta aquí nos han ayudado.
con su fidelidad, también con nuestras hermanas Cano, Señor. Bendícelas también, Señor, bendícelas. A las hermanas Torres, Señor, que son fieles a ti, Padre Santísimo, que no han venido, Señor, a juzgar, sino a servirte. Preciosas hermanas y hermanos que te han servido, Señor, sin juzgar y sin ver más que servirte para llevar las almas a ti. Sean pecadoras y sean, como dice toda la gente, no le hago mal a nadie. Oh Señor, esas almas te necesitan conocer, te necesitan amar, te necesitan rendirse a tus plantas santísimas, Señor. Los ausentes y los presentes sean bendecidos porque con amor eterno nos has amado, nos has prolongado tu misericordia y por ello estamos en pie, Señor. Hay un propósito, Señor, el cual te ha llevado a los que has necesitado allá. Pero hay un propósito, Señor, para los que estamos en vida, los que estamos aquí, los que están ausentes y te han servido de corazón, Señor, con todo amor. Sabemos que esta casa de oración ha costado millones, Padre Santísimo. No pequeñeces, sino ha costado y lo agradecemos y más que nosotros, Señor, tú que lo sabes todo y lo conoces todo, has de bendecir a todos aquellos. Hasta una flor, Señor, que se ponga en este lugar, sirviéndote con ese amor, con ese cariño, con ese espíritu de sabiduría. Oh Señor, nuestras hermanas Torres, nuestros hermanos Flores, nuestros hermanos Molina, todo, Señor, toda esta congregación que aún permanece fiel, Señor, fiel, aquí estamos, Señor, y si de rodillas nos vas a recibir, de rodillas nos pondremos, porque no tenemos con qué pagarle esa preciosísima sangre, Señor, que derramaste en la cruz del Calvario, que quitaste el pecado, Señor, de todos nosotros, porque nadie, como dice tu palabra santísimo, cuando te llamaron a ti, bueno, que verdaderamente tú lo merecías, Señor, y dijiste, no hay bueno ni alguno uno. Así que los que nos sentimos agradecidos de esa sangre preciosa, Señor, solamente te pedimos con humildad que si de rodillas hemos de estar para bajar esas bendiciones del reino celestial, así sea, Señor. En esta mañana preciosa en la que estamos todos, los que tú amas, los que aún te aman también, pero que están ausentes, Señor, también te pedimos bendición para ellos y lleguen a comprender, a entender lo que el Señor nos pide a nosotros. ¿Qué pide el Señor de ti? Y lo dice tu palabra, solamente hacer misericordia, hacer justicia y humillarte ante tu Dios, porque nadie puede juzgar a nadie, nadie puede acusar a nadie. No nos has puesto por jueces. Si levantamos nuestro dedo para acusar a alguien, 4 dedos nos acusan a nosotros, Señor. Pero qué bueno has sido tú para con nosotros, Señor. No tenemos más que, como que dice tu palabra santísima, hacer misericordia, buscarte mientras podamos y humillarnos, Señor, ante tu divina presencia. Gloria sea a Dios por esta mañana preciosa en la cual nos has permitido abrir nuestros ojos y ver la luz de este nuevo día para estar en tu santuario. Señor, en esta mañana preciosa yo te pido que a todos aquellos, es más, a los del mundo entero, a nuestros hermanos preciosos, los judíos, Señor, esa nación que tú amaste y que las promesas que tú hiciste a ellos siguen vigentes, Señor.
siguen vigentes de ir por todo el mundo y predicar tu evangelio, Señor. Aquellos que lo han hecho, bendícelos, y aquellos que no lo quieren hacer por orgullo, porque se sienten únicos, Padre Santísimo, también bendícelos, porque es tu pueblo santo, el pueblo de Israel. Pero este remanente que tú tienes en estos lugares preciosos, que permitiste por tu gracia bendita haber sido levantado un lugar para adorarte, para bendecirte, para estar, Señor, siempre. Yo quisiera estar siempre de rodillas, Padre Santísimo, orando por mi familia, orando por mí misma y orando por aquellos que con amor te pudieron servir, Señor. Oh Señor, ese Padre nuestro que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hemos de santificar tu nombre, sea hecha tu voluntad, Señor, así en el cielo como en la tierra quisiéramos, Señor, quisiéramos no tener esos cambios que a veces tenemos, Padre Santísimo. Oh Dios bendito, no lo permitas que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, Señor, porque solamente caminando detrás de la santidad de Cristo hemos de tener un lugar contigo en el paraíso, Señor. Oh Padre Santísimo, quédate con nosotros, bendícenos, y que este recuerdo de tomar, Señor, la Santa Cena, en el recuerdo de esa sangre preciosa que derramaste. Te damos gracias por habernos redimido. Te damos gracias porque hasta aquí y hasta estas edades que tenemos, perseveramos detrás de la santidad de Cristo. Quédate con nosotros, bendice esta congregación que está presente y bendice a aquellos que están ausentes y que verdaderamente son cristianos verdaderos, Señor, porque ellos ansían estar en este lugar. Te lo pedimos en el nombre precioso, preciosísimo de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra, toda la gloria. Y Señor, también que el enemigo de nuestras almas, como decía un pastor, no se haya metido en este lugar. Y decía ese pastor, aquí está en las primeras bancas, Señor, no. Aquí en este lugar se ha quitado todo espíritu de maldad y quede fuera, porque lo echamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Dios bendito, con ese nombre precioso, a quien tú tienes en tu gloria intercediendo por nosotros, a Él sea toda honra, toda gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Gracias a Dios que nos permite estar en este lugar para darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Amados hermanos, dice la palabra: entra en la presencia de Dios y adórale con devoción. Pongámonos en pie para entonar nuestro himno Amarte solo, dice. Amén. Se va a proyectar en la pantalla.
Bueno. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por un día más en el que el Señor nos permite venir a acudir a su casa, y a los que están en transmisión han dispuesto su tiempo para meditar en la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por su cuidado amoroso. Y vamos a meditar esta tarde en el Salmo número 125, que les pedimos busquen en sus Biblias. Salmo número 125, y dice: Dios protege a su pueblo. Vamos a leerlo todos unidos y tratar de meditar brevemente acerca de este salmo. Dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Pueden tomar sus lugares. Este salmo inicia con la frase: los que confían en Jehová. La verdadera confianza en Dios, en nuestro Dios, es tener una absoluta dependencia de Él. Nosotros por experiencia podemos decir, ¿no? Por experiencia podemos decir que cuanto confiamos en nuestro Dios, nada hará que nos tambaleemos. Aún las insinuaciones que el enemigo ponga en nuestro camino, en nuestra vida. Recordemos que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos enemigos naturales y enemigos espirituales. Y se acercan y van a amenazar. Pero mientras nuestra confianza esté en nuestro Dios, nada ni nadie nos apartará de su amor. Y el temor desaparecerá, porque sí llegan a veces a atemorizarnos, pero dice este salmo precioso: seremos como el monte de Sión, permaneceremos firmes ante todo ello, y no habrá para nosotros nada que nos mueva del objetivo que tenemos, pues hemos sido elegidos por Dios para caminar en el camino de la vida eterna, y nada nos separará del amor de Cristo. Isaías capítulo 3 versículo 10 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Estas preciosísimas promesas son para el pueblo de Dios, para aquel que permanece fiel. No porque nosotros seamos justos, sino porque somos la heredad de Dios. Somos la iglesia amada de Cristo, y Él nos sostendrá todo el tiempo. Dice: no se mueve, sino permanece para siempre. Bendito sea su santo nombre. Permaneceremos para siempre si confiamos en nuestro Dios y dejamos que Él sea el que cuide de nuestra vida y de la de nuestros seres amados. El versículo 2 dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. La protección de Dios es con los que le aman, con aquellos que invocan su santo nombre. No nos faltará, Él tendrá cuidado de nosotros cuando atravesemos por cualquiera que sea nuestra circunstancia.
Y entre mayor sea la confianza que tenemos en nuestro Dios, mayor es también la esperanza de que Él estará con nosotros en nuestras dificultades, en nuestras tribulaciones y en nuestros conflictos. Gloria sea dada a nuestro Dios, Él estará con nosotros siempre, no solamente el día de hoy o el día de mañana, siempre, amado hermano. El versículo 3 dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Ciertamente nos llegan aflicciones y sentimos como si fuera la vara de los impíos que está sobre nosotros, pero no serán sino solamente para hacernos reflexionar y acercarnos más a Dios. Dios no permitirá que esa vara se convierta en una espada destructora, la destruirá para que no nos conflictúe más, para que no nos hagan pasar por más dolor o sufrimiento. El Señor evitará que nosotros nos volvamos a la iniquidad, y dice, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Él lo evitará. Esa es la confianza y la seguridad que tenemos en Dios. Seremos librados de todo aquello que se acerque a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida, y Dios en muchas porciones de la palabra nos advierte acerca de peligros por los que pasamos y caminamos. Adoptar costumbres o modas que nos apartan de Dios y que nos llevan a olvidarnos de que Dios tiene cosas que no le agradan en nuestra vida. Nosotros tenemos que alejarnos de ella y mantenernos en oración, mantenernos bajo su protección y cuidado. El versículo 4 dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Esta es como si fuera una oración elevada a nuestro Dios. Señor, quédate con nosotros y haznos bien. Actúa en favor nuestro y permítenos permanecer fieles en tu camino, porque dice a los que son rectos en su corazón. Es decir, que no nos olvidamos de que Dios es el que hizo el favor de salvar nuestras almas. Por lo tanto, en Él nos refugiaremos y en Él guardaremos nuestra vida, la vida de nuestros seres amados, de los hijos, de todas las personas a quienes nosotros amamos. Y dice el versículo 5, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Nuevamente el salmista nos dice, hay personas que nosotros veremos durante nuestro camino que se apartan de Dios y van a querer también apartarnos a nosotros. Hay una porción bíblica, hay un libro llamado Nehemías en la palabra de Dios que yo les invito y les recomiendo para que lo lean. Es un libro muy precioso. Es acerca de un hombre que era el copero del rey en Babilonia. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, pero mientras el pueblo estaba en ese lugar, los que se habían ido a Babilonia habían sido cuidados y preservados por Dios. Mas la tierra de Israel había sido duramente abatida y destruida por aquellos enemigos. Dios pone en el corazón de Nehemías regresar a Jerusalén y reconstruirla y construir sus muros nuevamente, porque a él le dolía en su corazón como un verdadero israelita que su ciudad amada y la ciudad amada de Dios estuviera en esas condiciones. Y pide el favor del rey, y el rey le da todos los recursos que él necesita para volver a Jerusalén y reconstruir el muro. Y cuando ellos ya habían construido gran parte de este muro, como siempre se presentaron los enemigos. Y nos ilustra porque en Nehemías capítulo 6 versículos 1 y 2 dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo,
aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. A Nehemías le llaman estos hombres, que se habían molestado en gran manera porque el muro de Jerusalén estaba siendo reconstruido. Y así nos pasa incluso a nosotros en nuestra vida y en nuestro camino. Cuando aquellas personas que nos rodean ven que Dios bendice y prospera a sus hijos, comienzan a enojarse, a molestarse y quieren hacer mal, quieren apartarnos del camino de Dios. Pero Dios le dio sabiduría a Nehemías y Nehemías no acude a esta cita, los ignora por completo. Y Dios permitió que Nehemías terminara con éxito la reconstrucción del muro. Así debe ser para nosotros, cuando nosotros también ponemos muros alrededor de nuestros hogares para que el Señor nos mantenga cuidados y protegidos por Él. Debemos de hacer oídos sordos a aquellas voces que no proceden de Dios y que nos dicen a veces que no les gusta lo que estamos haciendo. Pero nosotros, dice la palabra, yo y mi casa serviremos al Señor y nos mantendremos sirviendo a Dios y buscándole con todo su corazón. Por eso este salmo concluye diciendo: paz sea sobre Israel. Y así sea, hermanos, la paz de Dios que repose en la vida de cada cristiano, en cada familia, en cada hogar, y sean levantados los muros de protección para que nada ni nadie perturbe la paz que nos ha dado nuestro Dios en nuestros corazones. Mantengámonos fieles y firmes sabiendo que mientras tengamos nuestra confianza en Dios, nada nos apartará de su amor. Y concluimos con el salmista y decimos: sí, Señor, paz sea sobre Israel, tu pueblo amado, y paz sea sobre la iglesia, que nosotros somos la heredad amada de Dios, por quien nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de su sangre. Y así sea. Con este pensamiento concluimos este precioso salmo, pidiéndole a Dios que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, en sus hogares, donde quiera que cada uno se encuentre, en nuestra iglesia, en nuestra congregación amada, donde Dios nos puso para amarle y servirle, y nos deje la presencia de su Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Así sea. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas preciosas en tu pueblo que te ama, que te invoca. Porque somos testigos de tu amor, Señor. Somos los que cada día y cada domingo nos ponemos enfrente, Señor, porque queremos dar testimonio de cómo tú nos preservaste durante una semana más. Cuidaste nuestro acostarnos y nuestro levantarnos, cuidaste nuestras salidas y nuestros regresos. Bendijiste todas y cada una de las obras de nuestras manos, Señor, y nunca nos faltó pan. Sobreabundó sobre nuestra mesa tu promesa y tu gracia preciosa. Sobreabundó en los corazones de nuestros seres amados y tuviste cuidado de cada uno de nuestros seres queridos, de nuestros familiares. Señor, síguenos prolongando tu amor y tu misericordia, y que esa protección preciosa, Señor, que vemos como si fueran aquellos montes que rodean a tu ciudad amada Jerusalén, que así sea, Señor, tus ángeles cubriendo y guardando a tu iglesia, a todos aquellos que te aman, que te invocan de veras. Cúbrenos, guárdanos y líbranos de todo peligro, y déjanos todos los días encomendar nuestro camino a ti y a tu cuidado amoroso, y nada ni nadie nos podrá hacer frente. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga
y vamos a dar lugar para el mensaje de esta tarde. Amén, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Dios es bien. Pongámonos en pie, hermanos, y vamos a entonar ese himno muy antiguo, pero muy bonito. Tierra bendita y divina. Buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos primeramente a cerrar nuestros ojos para encomendar esta palabra, que sea el Señor el que habla a nuestros corazones en esta tarde, a nuestras mentes, que sea la palabra de Dios la que sea escuchada y únicamente su palabra. Padre bendito y santo, gracias te damos, Señor, en esta tarde, por tu amor, bendito Salvador, por tu misericordia, por tantas bendiciones, Señor, que tú tienes para con nosotros. Desde esta mañana, Señor, que abrimos nuestros ojos, podemos ver, Señor, a todo nuestro alrededor, todo lo que nos rodea, Señor, tu gloria. Podemos, Señor, sentir tu presencia a través, Señor, de tus bendiciones. Podemos, Padre Santísimo, ver tu gloria. Y no nos queda, Señor, más que alabarte y darte gracias por todo, Señor, lo bueno que tú eres. Reconocerte, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios dador de todas las cosas, el Dios que tiene el control de todo lo que nos rodea, de nuestra vida, de nuestro ser, de todo lo que nos acontece.
Gracias te damos, Señor, por habernos traído aquí a tu casa. Y quema, Señor, con el carbón encendido de tu altar mis labios, para que sea, Señor, únicamente tu palabra la que pueda ser escuchada en esta tarde. Que abra, Señor, nuestros oídos para poder escuchar y entender lo que quieres tú hablarnos en esta tarde. Abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, Señor, que sean despejados, que todo pensamiento que perturbe nuestro corazón, nuestra alma, sea echado fuera, para que sea tu palabra recibida y entendida y puesta, Señor, en nuestro corazón. Que sean, Señor, nuestros corazones receptores de tu palabra, que se quede, Señor, guardada en nuestro corazón, para que podamos, Señor, ponerla en práctica, obedecerla, vivirla cada día. Te damos gracias, Señor, y te damos gracias, Señor, por las necesidades también, Señor, de tu iglesia. Las ponemos en tus manos preciosas. Tú que tienes el control de todo lo que acontece a nuestro alrededor, que sabes nuestras necesidades y de lo que tiene, Señor, necesidad nuestra alma en esta tarde, de todo aquello, Señor, que está en nuestro corazón. Tú lo conoces. A ti no te podemos, Señor, ocultar nada. Pero ¿a quién, Señor, acudiremos sino a ti? Que tú eres, Señor, el Dios en el cual está fundada nuestra vida, en el cual, Señor, están nuestras enfermedades, nuestros sentimientos, nuestras dolencias. Todo, Señor, tú lo llevaste en la cruz del Calvario. Todo ello, Señor, tú lo conoces y lo ponemos en tus preciosas manos en esta tarde. Gracias te damos también, Señor, por un día más de vida, Señor, y por un año más de vida que tú le permites, Señor, cumplir a nuestra hermana Pati Cano. Te damos gracias, bendito Dios, porque hasta aquí tú has sido con ella. Hasta aquí, Señor, tú la has sostenido, tú la has guardado, tú la tienes, Señor, entre nosotros. Con felicidad, bendito Dios. Cúbrela, Señor, líbrala. Que tu mano preciosa no se aparte, Señor, de ella, y que siga, Señor, poniendo a tu servicio su vida, al igual que toda tu iglesia. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así pues, todos de pie, mis amados hermanos, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo número 7. Vamos a leer todos unidos los versículos del 24 al 37. San Marcos 7, del 24 al 37. Amén. La palabra del Señor dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie los viese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo:
Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y lo más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. En esta ocasión, en la palabra de Dios, vemos dos historias que nos han sido relatadas en el Evangelio de Marcos. Esto se da después que el Señor tuvo una fuerte controversia con los fariseos y con los escribas. El Señor en este pasaje vemos que Él va muy lejos de donde originalmente llevaba a cabo su ministerio. Para que tengamos una idea del alcance del amor de nuestro Señor Jesucristo por las almas, la región de Tiro y Sidón eran conocidas por su idolatría, porque allí se rendía culto a Milcom, un ídolo abominable. No obstante, allí había algunos descendientes del pueblo de Israel. Esta región de Tiro y de Sidón, debido a la ubicación estratégica en la cual se encontraba, era el territorio fenicio, no judío, mayormente gentil. Sin embargo, esa era una zona costera que estaba rodeada por el Mediterráneo, por montañas hacia el este, lo que hoy se le conoce como Líbano. Una zona altamente comercial por su ubicación. Así que era lógico que muchos de los judíos vivían ahí, porque también buscaban y ellos también tenían esas relaciones comerciales. Lo que vemos nosotros aquí, que el Señor pasó bastante fuera del territorio de Israel, como ya lo mencionamos. Prácticamente hizo 3 viajes. Primeramente fue a Fenicia, en donde se lleva a cabo este milagro. Posteriormente Él se mueve hacia Decápolis, en donde se lleva a cabo el segundo milagro. Y posteriormente Él se mueve a Cesarea y a Filipo. Este periodo en el cual se dice que duró alrededor de unos 8 meses, fue un periodo en donde fue muy fructífero para los discípulos. Él anduvo con ellos durante todo este tiempo y uno de los objetivos principales del Señor era precisamente el instruir a sus discípulos durante todo este tiempo, el que ellos vieran de manera práctica todas aquellas enseñanzas que Él les había compartido, al grado de que los discípulos llegan a reconocerle como el Mesías, como el Cristo, a partir de esos momentos. Y posteriormente el Señor, después de estos viajes, tomaría el camino de regreso hacia Jerusalén y posteriormente hacia la cruz. Aquí en estos relatos, aunque vemos que son relatos totalmente diferentes uno del otro, nos permiten ver a través de este Evangelio cómo estos relatos también nos confrontan a nosotros con nuestra propia vida, con la vida diaria, de manera que nosotros nos enlazamos inevitablemente con estas vidas. Y ahorita vamos a ver por qué. Primeramente tenemos a esta mujer de origen sirofenicio, es decir, que era de Fenicia, pero hablaba griego. Mateo la describe como la mujer cananea o la mujer pagana. Ahorita vamos a ver por qué se le da ese adjetivo. El Señor, cuando resalta el hecho de cuando va a Tiro y a Sidón, cabe resaltar que lo hace
inmediatamente después de que él habló sobre la limpieza de los alimentos, la diferencia entre los alimentos limpios e inmundos, porque la ley judía separaba a los judíos de los gentiles por ciertas prohibiciones que tenían sobre el consumo de ciertos alimentos. Esto dificultaba una relación social entre ellos, pero también hay una diferencia muy marcada entre lo que es el pueblo judío y el pueblo gentil. El pueblo judío adoraba a Dios y la mayoría de estos pueblos gentiles eran pueblos que adoraban a otros ídolos, como ya lo mencionamos, a Moloch, ídolos abominables para el Señor. Entonces todas estas diferencias, y no solamente las prácticas del alimento, marcaban una diferencia entre ellos. Además, el pueblo de Israel, como el pueblo escogido de Dios, por eso ellos son considerados los hijos. Entonces, cuando consideramos todos estos principios establecidos en las Escrituras y por la misma ley, podemos entender la contestación del Señor hacia esta mujer, que si bien parecía un poco dura o descorazonada, definía correctamente la posición de los gentiles, a diferencia del pueblo judío, al reino de Dios. Todo esto antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y como sabemos, nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley al pie de la letra, y en ese momento y hasta ese momento vivía el Señor Jesús bajo la ley, y bajo la ley estaba marcada esta gran diferencia. Por eso el Señor le hace ver a la mujer, y la misma mujer entendía la posición que había entre el pueblo judío como hijos de Dios y los gentiles, principalmente aquellos no solamente que no pertenecían al pueblo judío, porque había gentiles que también adoraban a Dios, sino en este caso eran los gentiles que no adoraban a Dios. Nunca fue el deseo de nuestro Señor Jesucristo que sus bendiciones quedaran limitadas únicamente al pueblo judío. Por eso le dice el Señor y le remarca en ese momento: deja primero que se sacien los hijos. El Señor no le estaba dando una negativa, sino le estaba diciendo que el pueblo judío tenía que saciarse primero. Los hijos, los israelitas, los que estaban sentados a la mesa, los que tenían el privilegio primeramente de recibir y de disfrutar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a quienes el Señor Jesús fue primero y anduvo entre ellos. Sin embargo, en cualquiera de los casos no nos deja de sorprender la fe de esta mujer y cómo suplica a ella por las migajas de este pan, mientras que los judíos por un lado rechazaban el verdadero pan del cielo. Esta mujer rogaba por esas migajas que el Señor pudiera darle. Este fue el motivo por el cual el Señor hace resaltar y saca a relucir la fe de ella, que contrastaba con el corazón duro de los judíos, inclusive de algunos de sus discípulos. De ahí que el Señor tuviera que sacarlos al campo a estos 3 viajes para que ellos pudieran comprender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y pudieran llegar hasta el momento de reconocerle que Él era el Mesías. Así fue como la fe de esta mujer logró eliminar todas aquellas barreras y lograron tocar el corazón de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso el Señor Jesús, sabiendo que había la necesidad de esta mujer y de estas almas, aun cuando fueran gentiles, busca llegar a todas esas regiones, busca llegar a todas esas almas que estaban ávidas y necesitadas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 27 le dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Pero si vemos y nos vamos un poquito más atrás, al versículo anterior dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer también nos enseña que es un claro ejemplo de todas aquellas madres de familia que ante las circunstancias adversas que viven y ante la necesidad apremiante que tienen sus hijos, desafían todo lo que tienen ellas al frente con tal de acercarse y de llegar al Señor para hacerle esta petición de liberar a su hija poseída por el demonio. Y es, mis amados hermanos, lo que nos enseña que la preocupación de todas aquellas madres cuando se saben que sus hijos han sido poseídos por el pecado, porque el pecado es algo muy serio, es algo que se tiene que tomar en cuenta y que se tiene que atender con urgencia, como lo hizo esta mujer. Porque cuando un hijo empieza a ser indiferente hacia las cosas de Dios, empiezan a ser fríos al escuchar la palabra de Dios, terminan dándole la espalda a Dios, aun y cuando hayan sido instruidos desde pequeños dentro del Evangelio, porque sabemos que el enemigo está presto para arrebatar a aquellos que tienen interés en nuestro Dios. Y cuando aquellos se empiezan a enfriar y empiezan a cerrarle el corazón a nuestro Dios, inclusive empiezan a culpar a Dios de sus circunstancias, empiezan a ponerse en un peligro, empiezan a poner en su alma en un peligro. Inclusive hay quienes llegan a blasfemar. De ahí que a veces los espíritus malignos se apoderen del ser humano y obviamente los lleven a la muerte eterna, al infierno mismo. Cuando se comienza a tener el enfado por oír la palabra de Dios, cuando empezamos a ver o a sentir que la palabra de Dios es aburrida, que se empieza el enemigo a robar la atención que debe de haber por nuestro Dios, empieza a ver esos síntomas peligrosos en la vida del ser humano que derivan en verdaderas tragedias. Es por eso que hay que atender estos síntomas de manera inmediata y venir como aquella mujer a los pies de nuestro Señor. Y la palabra de Dios nos previene durante todo el tiempo acerca de esto. Nos dice en Mateo 11:15: el que tiene oídos para oír, oiga. Así es como el Señor Jesús extendió el ministerio hacia esta región lejana, para que todas aquellas personas que estaban en esa circunstancia pudieran escuchar la palabra de Dios, pudieran a través de los milagros que Él hizo ver lo que el Señor podía hacer en la vida del ser humano. Dice en Apocalipsis 3:3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti.
Es una advertencia que nos hace la palabra de Dios, de estar atentos. Y se lo comunica también a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es por eso que el Señor y la palabra de Dios nos llaman constantemente al arrepentimiento. Aún en esta época, a la iglesia actual, a la iglesia contemporánea. Y le damos gracias a Dios porque el Señor nos sigue teniendo paciencia y nos sigue mirando con ojos de misericordia, como miró a aquella mujer sirofenicia, y nos llama al arrepentimiento, a que no nos enfriemos, a que no tengamos aburrimiento ni enfado por escuchar la palabra de Dios. Por eso la mujer no le queda más que humillarse ante el Señor Jesucristo y le suplica por la liberación de su hija, y acepta la prueba sometida a la que es. Acepta ella ser partícipe de las migajas y no de la mesa del Señor, porque ella sabía quién era nuestro Señor Jesucristo y lo que podía recibir de Él. Dice el versículo 27, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer sencillamente, como algunos de nosotros podemos decir, no importa, como perrillos esperaremos las migajas que caigan de la mesa del Señor, nos humillaremos en arrepentimiento a nuestro Dios. El versículo 28 dice: respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Inmediatamente cuando ella dice eso, las palabras hacen mella y sale el demonio de su hija, porque ella miró al Señor, le suplicó al Señor, al Rey de Reyes y al Dios de dioses, y obtiene el mejor de los premios gracias a la confianza y a la fe que ella pone en el Señor. Dice: entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija, ve a tu casa. Ella no dudó y se fue. Tuvo el mejor de los premios a la obediencia de nuestro Dios. Dice: y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Nos enseña también que ningún alma, por hambrienta y sedienta, que se acerca a la mesa del Señor abundante, quedará sin saciarse. Pero es necesario venir al arrepentimiento con fe, creerle al Señor. Y cuando esta mujer llegó a su casa, comprobó que una sola migaja del Señor había sido más que suficiente provisión para su gran necesidad, por la fe que había puesto ella en los ojos de nuestro Dios. Así son también las batallas espirituales. A veces nos agotan, pero por breve tiempo, porque cuando nosotros venimos a la mesa del Señor y suplicamos, Satanás es retirado, porque el Señor lo ha vencido, porque el Señor Cristo es la vida y venció a la muerte en la cruz del Calvario,
y venció al enemigo en rescate por nuestras almas. Trajo a nuestras almas, a diferencia del enemigo, que esos espíritus malignos atormentan al ser humano. Seguramente ese espíritu maligno atormentaban a esa hija de esta Sirofenicia de una manera tremenda. Sin embargo, cuando el Señor entra en nuestras almas, nos trae paz, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias, y no le darán más lugar al enemigo. Por eso estamos seguros que cuando esta mujer regresó a su casa, lo primero que hizo fue instruir a su hija en la palabra de Dios, hacerle saber quién había hecho el milagro, quién la había libertado de ese tormento en el cual en ella se encontraba, de quién había recibido esa migaja, pero a través de la confianza y de la fe que ponemos en el Señor. Posteriormente, algunos kilómetros después de distancia, vemos también aquí que nos muestra Marcos otro milagro. El Señor se traslada a Decápolis, que son 10 ciudades juntas. También era una ciudad repleta de gentiles. Esta ciudad, a diferencia de la otra, que estaban mayormente los griegos, aquí estaban los romanos. Y sin embargo eran ciudades que tenían mucha influencia también griega. Obviamente también podemos ver aquí los obstáculos a los cuales se enfrentaba el Señor. Llegó también a los gentiles, a un pueblo pagano, porque adoraban a dioses paganos. Sin embargo, a esa ciudad acude el Señor. Dice en Filipenses 2:12, por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que el Señor les venía también a mostrar. Y dice en este relato, comenzando con el versículo número 31, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo, Éfata, es decir, se abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Vemos aquí que estos hombres llegaron en este relato que nos marca Marcos, y le piden que le ponga las manos encima, porque era la costumbre de ponerle las manos encima a los enfermos. Sin embargo, el Señor no hace esto. El Señor, como ya es costumbre que Él era sensible a las necesidades de aquellos que se encontraban sufriendo, Él se preocupa por él, por este hombre. Normalmente una persona sordomuda, aunque se encuentra dentro de la comunidad, vive aislada, está separado de los demás, no puede comunicarse y no puede escuchar tampoco que los demás se comuniquen con él. El estado de una persona sordomuda es un estado de desesperación, de frustración constante, de vergüenza, al no poderse comunicar, al no poder expresar sus necesidades.
y al no poder entender aquello. A este hombre seguramente aquellos que lo llevan le habían buscado muchos otros medios para sanarle. Mas cuando llega el Señor Jesús y escuchan de la presencia del Señor Jesús en este lugar, inmediatamente, dice, le rogaron que le pusiera las manos encima. Y esto también nos muestra que estas personas estaban totalmente ajenos a las promesas y al pacto como hijos de Dios. Porque no solamente esta persona estaba aislada, no había escuchado seguramente hablar de Dios. Y muchas de las veces nosotros nos encontramos en esta misma condición. Hay mucha gente que se encuentra ajenos a los pactos, a las promesas de Dios, que nunca han escuchado hablar de la palabra de Dios, que se encuentran en esta triste condición, que tampoco pueden expresar sus sentimientos, sus ideas, sus frustraciones, como la de este hombre. Nosotros también muchas de las veces podemos actuar como sordos a Dios y estar aislados como este sordomudo de la vida plena que nos ofrece nuestro Dios. Estar también llenos de frustraciones, llenos de vergüenza. Y de la misma manera también a los discípulos les costaba trabajo entender al Señor Jesús y probablemente se encontraban en un estado similar. Ellos también sufrían de esa sordera espiritual. Por eso era necesario que el Señor Jesús, a diferencia de lo que le pedían, que le pusiera las manos encima, lo que hace el Señor es lleva aparte al sordomudo. De la misma manera el Señor Jesús tuvo que llevar aparte a sus discípulos para tratar de manera personal con cada uno de ellos. Y de la misma manera el Señor Jesús a nosotros nos lleva aparte para tratar con cada uno de nosotros, para quitarnos esa sordera espiritual, para darnos esa plenitud de vida. Pero muchas de las veces seguimos empeñados nosotros en esa vida vacía, esa vida de frustración. A veces nos empeñamos más en cosas vanas, en cosas materiales, en lugar de dejar que el Señor nos lleve a conocer la vida plena. Así es la palabra de Dios. Así es nuestro Señor Jesucristo, es palpitante. Y está presente a quien ha sido sensible a escuchar la palabra de Dios. Porque aquel que no escucha la palabra de Dios actúa como este sordomudo, como una persona sin rumbo, como un zombi, como un muerto viviente, que no tiene ese sentido del oído para escuchar, que es insensato, por eso se encuentra en una terrible condición. Sin embargo, el Señor se compadece de este sordomudo, así como de nosotros. Dice, y metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Así es como el Señor Jesús y nuestro Señor muestra el interés en nuestras almas, en todas aquellas almas que se encuentran en este estado, con este gemido que el Señor Jesús hace. Ese es el gemido que hace el Espíritu Santo por la vida de cada uno de nosotros, por la suya y la mía, y por toda la humanidad doliente, que nunca ha escuchado hablar de la palabra de Dios, o que no le ha abierto el oído a escuchar con atención la palabra de Dios para ser bendecido.
Este es un gemido que hace el Señor y exclama Efata. Se abrió. No solamente le abrió los oídos al sordomudo para escuchar, sino también le abrió el corazón. Y de la misma manera el Señor hace ese gemido por cada uno de nosotros para que seamos abiertos, sean abiertos nuestros oídos y sea abierto nuestro corazón para escucharle, inclusive para reflexionar en todo el tiempo desperdiciado. El Señor Jesús sabía cómo se sentía aquel hombre. Por eso el Señor es sensible. Sabía que se sentía frustrado, que se sentía avergonzado. Así, cuando el Señor obra en nosotros, tanto en nuestra mente como en nuestros oídos y en nuestro corazón, y que estos pueden responder a la palabra de Dios, en ese momento quedan desatadas totalmente las ligaduras, tanto de nuestra lengua, y nuestro lenguaje empieza a cambiar completamente. Empezamos a hablar de la abundancia y de la palabra de Dios. Por eso cada uno de nosotros necesitamos ser sanados, a que sea eliminada esa sordera, a que ya no seamos mudos, sino que seamos testigos de las obras de Dios, de lo que hace el Señor en nuestros corazones. Por eso hoy es el tiempo, mis amados hermanos, de no desperdiciarlo y de poner todos nuestros sentidos a los pies del Señor, de ser atentos, de que abramos nuestro corazón para buscar la presencia de Dios, para buscar su palabra, con hambre y con sed de justicia, con desesperación, con frustración que nos da el pecado, con eso que lo convirtamos en esa desesperación y abramos nuestros oídos a Él. Es tiempo de gemir por nuestras almas, por ese pecado, por esa pesadez del pecado que hay, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestras familias, de nuestros seres queridos, por toda la humanidad. Y dice el versículo 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Así es, mis amados hermanos, el Señor hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es tiempo de que dejemos que el Señor abra nuestros oídos, abra nuestro corazón, desate nuestra lengua de modo que podamos escuchar claramente su voz y hablar claramente de lo que ha hecho el Señor en nosotros y de lo que el Señor sigue haciendo en nosotros, cómo el Señor está trabajando en nuestra vida. El Señor gimió mostrando un profundo dolor en su alma por la carga del pecado que llevaba a causa de nosotros. Así también debemos gemir nosotros por la carga del pecado que llevamos y debemos atender a través del conocimiento de la palabra de Dios y a través de conocer la condición de cada uno de nosotros delante de Dios, reconociendo que necesitamos su misericordia, que necesitamos su perdón, que necesitan ser abiertos nuestros oídos, nuestro corazón, para poder hablar de sus maravillas. Dice en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. De manera, mi amado hermano, que si usted no sabe predicar, no sabe hablar, tenemos el altar de las misericordias para orar y para sostener a nuestros hermanos que lo pueden hacer. Tenemos la oportunidad de venir con un corazón arrepentido a los pies del Señor
con esa fe que tuvo la mujer sirofenicia, de venir a ser partícipes de la mesa del Señor. Una vez que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, que rompió el velo del santuario, que nos hizo iguales a sus hijos y que nos hizo partícipes a nosotros, los gentiles, como hijos, como parte del reino, que abrió nuestros oídos, nos hizo ser llamados sus hijos. Entonces es tiempo ahora de nosotros de no callar, de no quedarnos callados, sino de hablar de las maravillas que ha hecho el Señor para con nosotros, y de que pongamos todos nuestros sentidos, toda nuestra mente, todo nuestro ser al servicio de Él, y seamos sensibles a su palabra. Dios añada bendición a su palabra. Oremos, mis hermanos. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, porque nos has hablado, Señor, en esta tarde. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que nuestros oídos, Señor, no sean cerrados, no sean sordos a tu palabra, sino que sean abiertos. Que tengamos, Señor, la fe y la necesidad, Señor, en nuestro corazón de desafiar todo lo que nos rodea, Señor, con tal de venir a tu mesa a ser partícipes, Señor, de las promesas maravillosas, de la abundancia, de la vida plena que tú nos ofreces. Y que seamos también, Señor, sensibles para que tú abras nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para recibirte, para escucharte, Señor, y para hablar. Que seamos, Señor, advertidos de la carga, Señor, del pecado. Que vengamos a ti, Señor, para que tú nos liberes de esta carga, bendito Padre Celestial. Que ya no haya, Señor, más frustración, que ya no haya, Señor, más vergüenza por el pecado en nuestra vida, sino que haya una vida plena, libre. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a caminar, Señor, contigo, a dejarnos, Señor, guiar por ti. Que quites, Señor, todo estorbo que haya, Señor, que impida que fluya la bendición tuya en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio que tú diste en la cruz del Calvario. Por mí, Señor, por todos los que estamos aquí presentes, para liberarnos, Señor, de la muerte eterna y darnos, Señor, vida eterna. Gracias, bendito Dios, porque te tenemos. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Números 6, los versículos del 24 al 26. Y la palabra del Señor dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.